Férico, Lucha Fernández, logró puntear, pero finalmente termina cometiendo falta en perjuicio de Wilson Jiménez. Habrá tiro libre esta vez para la representación local. Sí, primeramente bien por Fernández porque saltó a buscar la pelota, pudo conectar sacando, pero después termina convirtiendo esta falta también que no llegó a tiempo y tiene un tiro libre a su favor. ¿Por qué no hablar de peligro? Porque son muy rápidos lo del 29 y también son muy fuertes en las pelotas paradas, y este que tiene una vez más una magnífica oportunidad que se va a estar encargando de enviar ese centro, me parece que va a ser Sanabria. Bueno, Rolón acomoda la pelota, tiro libre para el elenco del 29 de junio. El capitán frente a la pelota, tiro libre que corresponde para el equipo de Barrio San Pedro. Ahí muestra el silbato, va a autorizar Alberto Corea Aguilar. Ahora sí, ya la venia del árbitro. Rolón, atención porque Nico termina cometiendo falta. Nico después termina pidiendo disculpa al zaguero central del 29 de junio. Sí, señor, y se chocaron acá los dos Nicos, porque aparece sacando la pelota como puede. Estamos hablando de Mateo Benítez también, y era Nicolás Osuna, el número 5, que aparece con las piernas levantadas, atajándole por ahí a Benítez también, que le convierte en una falta, que está sentido ahí caído en el piso. Mateo Benítez para el conjunto deportivo Bernal. Sí, recibió ese patadón por parte del jugador Nicolás Osuna. No fue con intención, es cierto, pero tranquilamente también el árbitro le puede sacar la amarilla en esta. Creo que una vez más zafó de la amonestación del zaguero central del conjunto de 29 de junio, porque fue una pierna levantada, le pegó ahí en la parte del costado ahí del jugador Mateo Benítez, así es que se salvó de la amarilla. Vamos contigo, Ariel Acuña. Le agradecemos al taller de moto JB del amigo Juan Brite, que apoya a su querido Club Deportivo Grande, y también a Despensa Lari, Bazar, Verdulería y Carnicería, y también al restaurante Bori Bori, que cuenta con espacio de eventos sociales y familiares. También Estudio Contable Pérez Morel, contactos al 0984 38 16 20, y también el profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Uruguay. Aquí sacó la pelota Freddy Ferreira. Habrá lateral, corresponde para el conjunto visitante, la representación de Villarenda. Este es Walter Martínez, domina la pelota. Insiste Walter, retrocede Walter, le empujan, no pasó nada, dice el árbitro. Y sale 29 con buena opción. Avanza 29, pica Wilson, va Jiménez, centro de Jiménez, muy pasado. Atropella y llega el 7, atención, se acomoda Rojas, se frena Rojas, retrocede con el esférico, va Rojas, entra en diagonal, va 29, Rojas que profundiza. Bueno, jugó de memoria, no salió como él pretendía. Las cosas, el pase sin consecuencia, Vicente Paniagua. Sí, señor, y aparece por ahí Alberto Rojas, que se adueña también de la pelota. Primeramente tenía la posición para poder enviar desde el centro, y después que aparece metiendo esa pelota ahí en el medio campo y quiso habilitarle, en este caso a Rolón, que termina regalando la pelota al arquero, al seguro arquero, claro, sí que es seguro, Rodi Villalba. Rodi Villalba que saca, busca a Richard Leite, la pelota que ya queda para la representación local. 29 de junio, aquí la falta de Leite, ya se cobra la infracción. Habrá tiro libre cerca del medio campo, cerca de la raya del medio campo, es para el cuadro del 29 de junio. Tiro libre para cumplir casaca número 13, Carlos Aranda. Ahí está Aranda. Va a sacar largo seguramente, va a levantar ese esférico. Termina jugando en forma corta. Maldonado, de vuelta para Aranda, va Aranda. Este es Carlos, levanta la pelota. Fácil para el arquero Rodi Villalba. Se queda otra vez con ese balón. Claro que sí, muy fácil para el arquero Rodi Villalba, porque Aranda quiso enviar ese centro, no sé si buscó directamente el arco, y termina atrapando esa pelota con mucha tranquilidad el arquero Rodi Villalba. Termina ganando otra vez Nico Osuna. Pelota va a corresponder para el elenco del Sportivo Villarenda, que no apura las acciones. Vicente Paniagua, este empate creo que le conviene. Claro que sí,
El Deportivo Urandá que se está tranquilizando mucho, creo que mejoró mucho en el segundo tiempo, y un 29 que entró desconocido ya en la etapa complementaria porque aparece... Va Cueva, deja para Leite, está el segundo, Leite definió. Leite, gol del Sportivo Vigarandá, Richard Leite. Sí señor, qué buena jugada individual de Ismael Cuevas, y después dejó servida para que Richard Leite pueda definir, señoras y señores. Segundo para su cosecha personal, segundo para su equipo por Richard Leite. El partido ahora está Vigarandá 2, 29 de junio 1. Cuando hablábamos de mejorar, aparece este juego de Leite, que primeramente lo gana Cuevas, que termina casi dándole la pelota a Leite. ¿Y qué hace Leite? Termina rematando, y esa pelota que se eleva después del arquero y que termina destino a red, y aparece el segundo del Sportivo Urandá, y por qué no, de tranquilizar ya con este resultado que le conviene mucho porque está jugando de visita. Y qué buen juega el Sportivo Urandá en esta segunda etapa porque ha mejorado muchísimo. Y te digo de vuelta, Blas Antonio, este 29 que entró muy desconocido en esta segunda etapa, que ahora el resultado pasa a ser favorable ya, que está ganando 2-1 el Sportivo Urandá. No sé si es coincidencia, Vicente, pero en la primera etapa llegó a los 22. Ahora también minuto 22 el segundo para el equipo Vigarandá. Sí señor, y a los 22 entonces del partido marca Leite, aparece Leite para poder ampliar la ventaja. El Sportivo Urandá que está ganando 2-1 al 29. Otra vez arriba en el score el conjunto de Vigarandá que gana 2-1. Aquí Rolón, vamos a ver cómo reacciona de vuelta el equipo de 29 de junio. Aquí juega Rolón con su portero para conservar también la posición del balón. Sale con el jugador Fernández. Fernández con Aranda. Este juega con Rolón. Sale Rolón. La marca de Leite. Ahí Leite que festeja cada pelota que pudo también sacar a un costado. Así es que Leite está jugando su partido hoy, Vicente Paniagua. Sí señor, qué manera de darle el partido también a Richard Leite, que fue traído del Sportivo Urandá. Recordemos que hizo una buena campaña también del 20 de enero y ahora que está mostrando la cualidad que tiene, la buena pegada. Por supuesto que ha demostrado en el primero para abrir el tanteador, y ahora el segundo que vuelve a aparecer con ese derechazo que ampliaba la ventaja. Entonces, muy buena ejecución de Leite. Aquí también me parece que entraron los camilleros a sacarle a Mateo Benítez, que está sentido también, Blas Antonio. Bueno, hace rato estuvimos viendo en las imágenes la afición deportiva de Vigarandá que está alentando en las gradas. Aquí sale la representación de Vigarandá, le presionan, le quitan la pelota. Ya salió el esférico, entonces reposición para 29 de junio. Y a ver, cambio. ¿O qué me decías, Vicente Paniagua? ¿Te escucho? Sí, señor, porque aparece sentido Mateo Benítez y ya se hizo el cambio. Aparece ingresando entonces ahora Luis Paredes para el Deportivo Urandá. Abandona la cancha Mateo Benítez. Falta y sale también la tarjeta verde. ¿Qué color, Vicente Paniagua? Sí, también ha molestado, amarilla para el jugador del número 22, Freddy Ferreira. Con esto sería ya el segundo amonestado para el 29 del Barrio San Pedro. Bien, el cuarto amonestado del partido, Vicente Paniagua, y con este es el segundo por el lado de Barrio San Pedro para el 29, es decir, 2-2 está en cuanto a tarjeta en este compromiso. Sí señor, tenés toda la razón, porque el Deportivo Urandá tiene dos amonestados también. Por un lado, que abandonaron la cancha Mateo Benítez y Walter Martínez, y por el lado de 29 era molestado ya entonces Fabio Maldonado y ahora Freddy Ferreira, que son ya dos de cada equipo. Perfecto. Aquí quedó lastimado, a ver quién, el jugador de Vigarandá. Cuevas, Ismael Cuevas. El que sufrió la falta. Perfecto, tiro libre ahí. En el círculo central es para Vigarandá, que lo festeja ahí en la grada Vicente Paniagua. Lo celebra, lo disfruta este triunfo parcial 2-1. Sí señor, qué manera para los públicos que vinieron desde lejos para poder apoyar a su equipo, y qué manera, le está ganando 2-1 y ahí la gente que salta en las gradas ahí
ya seguramente para más empujar su equipo, ¿verdad? Que está ganando 2-1. Aquí sale Wilson Jiménez, anticipado por el jugador David Carvajal. Pelota que queda para Cristian Paredes. El capitán que lucha va Cristian, comete falta. Perjuicio del jugador de 29. Apura las secciones el conjunto local que pierde 2-1 el partido. Es de Sanabria. Juega con Rolón. Pelota para Fernando. Rolón que conduce. Divide las secciones buscando a Maldonado. Primero llega Franco. Richard que despeja. Aparece Pogba en la defensa para sacar a un costado. Sí, señor. Para la tranquilidad defensiva aparece entonces Richard Franco sacando ese zurdazo hacia un costado. Va a ser lateral que corresponde al 29 cuando está siendo llamado el número 18 para el 29. Estamos hablando de Jorge Candia. Se prepara para ingresar, ¿verdad, Antonio? Se viene Jorgito Candia en cualquier momento. En el equipo del 29 de junio. Sale Sanabria. Sanabria para 29 de junio. Este es Aranda. Gira bien Aranda y sale con Nico Osuna. Nicolás. Maldonado. Levanta la pelota. A ver para quién. Para nadie porque ya aparece Pogba. Saca Richard Franco hacia un costado. Habrá lateral en la zona de ataque. En zona antagónica es para el equipo local. Sí, señor. Ahora sí está siendo llamado para el cambio. Entonces el DT Zarza aparece ingresando con la casaca número 18. Estamos hablando de Jorge Candia para el 29, Blas Antonio. Ya está Jorgito Candia, otro atacante. Es la propuesta del DT Juan David Zarza, el que dirige técnicamente al conjunto del 29 de junio. Avanza con Rolón, va Rolón, deja para Areco. Bien Fernández en la marca cuando ya la jugada ya no valía, Vicente Paniagua. Sí, señor, primeramente creo que sí. La finalmente jugada no valía, corner. pero aparece siendo corregido el asistente 1 del árbitro principal. Estamos hablando de Adalberto Caballero, que dice que es tiro de esquina a favor del 29, Blas Antonio. Bueno, no entiendo al asistente porque levantó el banderín, eso indica que es indirecto, pero bueno, finalmente es córner. Bueno, atención, va 29, el arquero se queda con el esférico. Aquí llegó de vuelta el 29 de junio. Sí, señor, y aparece el buen arquero. Claro que es seguro, el seguro arquero Rodi Villalba, una vez más mostrando la habilidad cuando hay réplica del conjunto albirrojo, Blas Antonio. Avanza Cuevas, va Cuevas, se frena ahora. Ya se repone la defensa con Ferreira. Le quita y le roba la pelota a Ferreira y sale para el 29 de junio. Arendá que casi encontró el tercero aquí de contragolpe. Sale 29 de junio, está herido, pierde 2-1, lo quiere empatar. Aquí tiene la pelota Areco, falta en perjuicio de él. Salió a cortar ahí Franco, tiro libre para 29 de junio. Sí, señor, y bien por Franco por cortar esa jugada porque se venía metiendo también el jugador Rolón para el 29 que termina teniendo este tiro libre. Aranda que levanta la pelota, se cae el defensor, pero sale muy bien Saldívar, bien por Saldívar, gana su marcador. Y sale con Carvajal, Carvajal que corre, Carvajal que lucha. Ismael Cueva se queda con el esférico, sale con Ortiz. Arendá y la posición de la pelota, va Ortiz. Rolón en el piso. Rebotó en él, entonces va a ser lateral para el elenco. Sí, visitante. señor. Sí, señor. Y aquí bien por Ortiz, por cortar primeramente la jugada, por robarle el atacante del 29 y después termina él mismo queriendo sacar la pelota y le rebota otra vez del atacante del 29. Aquí lo consigue un lateral que tiene a su favor el Sportivo Huirandá. Aquí tiene Sanabria, pelota que busca Rolón. Levanta ese esférico, sale Derlis Fernández. Bueno, una jugada en este caso peligrosa, levantó exageradamente la pierna Fernández, cobró el árbitro. Sí, señor, bien por Fernández, pero se le fue un poquitito las piernas a Fernández y el árbitro entonces cobra un tiro libre que tiene a su favor una vez más el equipo local que está buscando por lo menos el empate porque está herido, está perdiendo 2-1, Blas Antonio. Tiro libre para 29 de junio que busca el empate. Frente a la pelota está el capitán Rolón. Va Rolón, pelota arriba. Rodi Villalba que embolsa. Se queda con la pelota. Sí, señor, aprovechamos para agradecer al profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Uruguay, también al estudio contable Pérez Morel, contactos al 098-438-1620, también al restaurante Boriborí, espacio para eventos sociales y familiares que se encuentra en Pegarentá mismo, y también a Despensa Lari, Pasar Verdulería y Carnicería, y también a Compasa Pegarentá, que se encuentra en el centro mismo de Pegarentá, y también a Antonio Bugado y familia que apoya a su querido Club Deportivo Pegarentá, también a Taller de Moto JB,
JB, muchas gracias al amigo Juan Brites, a la licenciada Lilian Raquel Silguero, que apoya a su querido equipo, que es el Club Deportivo Vigarendá, y también a Edgar Salinas y familia, que apoya también esta transmisión, a Intermillennium, servicio de internet en toda la zona de Vigarendá, y también a Casa Alex, motores puestos del amigo Alcides Marecos. Pedidos y consultas 09842654439, y también a Hugo Chaparro, que apoya esta transmisión, ahí a Don Lesca Comercial del amigo Ricardo Lescano y familia. Tregua en el partido, señoras, señores, momento de hidratación. A ver, Vicente Paniagua, lo está ganando el Sportivo Vigarendá, la visita, ¿lo gana bien? Sí, señor. Está ganando 2-1. Y todo mérito del Leite, porque primeramente el Leite pudo robar esa posición y abría el marcador entonces. Y después un 29 a los últimos minutos, que llegó también el remate de Rolón, que lo pudo empatar, y otra vez en esta etapa complementaria aparece otra vez Leite para poder ampliar la ventaja, y es el resultado que hasta ahora está ganando el Sportivo Vigarendá 2-1 al 29 de Barrio San Pedro. La mejor versión me parece a mí que fue en la primera etapa, digo, lo del 29 de junio, el elenco local jugó un primer tiempo casi perfecto, es decir que fue mejor el equipo del 29, pero ya en esta segunda etapa ya lo neutralizó ya el equipo de Vigarendá. Avanza con Cuevas, pase atrás para el jugador Carvajal, profundiza esta para que corra Cuevas, ya sale Ferreira en la marca, Ferreira que saca un costado, habrá lateral, corresponde para el conjunto de la representación del 29 de junio. Bueno, en esta segunda etapa ya mermó el equipo del 29 de junio, Vicente Paniagua. ¿Es problema físico, me pregunto? Sí, señor. Te lo venía diciendo ya de la primera etapa, que se lo veía ya algunos cansancios que tiene el conjunto del 29, y eso aprovecha muy bien el Sportivo Vigarendá para salir a buscar más. Porque en la primera etapa el conjunto albirrojo, mientras que aparecía ese gol, se venía defendiendo nada más. Y ahora, con este resultado, que aparece atacando más el conjunto visitante. ¿Cómo está haciendo? Valete, perdón, Vicente, está el tercero. Ya se dio la pelota, dice el asistente 2. El señor Matías Carrillo levantó el banderín. Aquí llegó de vuelta Vigarendá. Sí, señor, y ojo con Leite, que está buscando ya su tercer gol. Está aprovechando muy bien, y eso es lo que te decía. Un 29 que entró en la etapa complementaria, entró mal, hay que decirlo eso. Y eso lo está aprovechando muy bien el Sportivo Vigarendá hasta este momento, Blas Antonio. 34 minutos, casi 35. Es decir, ya casi a 10 del final. Lo gana la representación de Sportivo Vigarendá, que se queda con este partido. Hasta el momento 2-1 está el compromiso. La primera pulseada es para Vigarendá hasta el momento, Vicente Paniagua. Sí, señor, este partido de ida, la primera final que se está jugando aquí en el estadio de Liberación, Atanasio Villagra, donde el Sportivo Vigarendá, jugando de visitante, lo está consiguiendo este punto que lo ayuda mucho a pensar, jugando que va a ser el partido de vuelta allá en el distrito de Grubucuá, en San Nicolás. Aquí Luis Aismar, presionado Luis Aismar, le comete falta. Sí, señor, retrotrajo la jugada. El árbitro finalmente termina marcando offside, entonces habrá salida para Vigarendá. Sí, señor, cuando estaba por sacar Luján Paredes, que hasta este momento también no está aportando mucho al equipo, Blas Antonio. Recordemos, es un chico muy rápido, a no ser que el DT Víctor Núñez lo metió para esto, para que juegue un poco más en la defensa, así para poder ayudar a los defensores. Mientras que hay otras modificaciones, aparece con la casaca número 19, estamos hablando de Alexis Benítez, que ingresó entonces para el 29 de Barrio San Pedro, Blas Antonio. Sí, salió Edgar Sanabria, casaca 10, ya ingresó 19, es Alexis Benítez. A ver qué indica el árbitro. El árbitro principal es el señor Alberto Aguilar. El asistente 1 es el señor Adalberto Caballero, línea número 2, Matías Carrillo, el cuarto árbitro, el señor Esteban Recalde. Avanza Vigarendá.
Sale la marca aquí por parte de la defensa, pero va insistiendo, va presionando. Vigarendá que gana 2-1 el partido. Hay pelota ahí, corresponde la salida para el 29. Sale con Aranda. Rolón saca en cualquier parte, entonces queda para Pogba. Presionado Franco. Saca un costado. Richard Franco habrá lateral. Pelota que va a corresponder a Luis Luján. Paredes para cumplir. A ver qué le indica. Bueno, le cambia la pelota porque el otro creo que le falta el aire. Vicente Paniagua. Aquí ya sale 29. Vamos a ver qué hace. Trata de profundizar. Derlis que peina. A ver para Jorgito. Candia levanta la pelota. Viene el centro. Muy pasado, pero sigue el peligro. Porque Areco se queda con ese esférico. Areco otra vez levanta la pelota arriba. Otra vez sobra ese esférico. Aquí se asomó el equipo local. Sí, señor. Y lo buscaba el 29. Primeramente ganaba de cabeza robando esa posición y después la pelota que se fue a un costado. Y otra vez buscando ese centro y aparece peinando la posición. Y aquí se salva una vez más el empate, el conjunto de la visita, Blas Antonio. Rodi para sacar. Rodi Villalba. El guardián albirrojo. El guardián de la representación de Vigarendá. Nico Osuna se cae. El árbitro que pita la falta. La salida es para el 29 de junio. Ya sale a proponer. Sale hacia adelante. Pelota para Aranda. Aranda profundiza. Busca a jugador que está ahí adelantado, pero ya queda otra vez Rodi Villalba. Seguro el portero de Vigarendá. Claro que sí, es seguro. Aparece siempre Rodi Villalba. Para la tranquilidad defensiva siempre aparece este joven arquero que tiene el Sportivo Vigarendá, que ahora tiene a su favor la pelota que saca tranquilamente. Ahora empieza a levantar también la pelota 29 de junio. Ya propone también un juego más directo. Es decir, ya buscar directamente a Jorgito Candia. Tras su ingreso el número 18, le está buscando a él permanentemente. Vamos contigo, Ariel Acuña. Sí, señor, le agradecemos a Antón Leja, comercial del amigo Ricardo Lescano y familia, y también a Hugo Chaparro que apoya esta transmisión. Aquí tiene la pelota Rolón, sale 29 de junio. Queda para Carvajal. Este es Ismael Cuevas. Cuevas para Martínez. Va Martínez. Queda para el jugador Carvajal desde el piso juega Rolón, que ya tiene problema físico. Creo que hay estirón por parte de él. Sufre el número 6, el volante central que está en el piso. Avanza Vigarendá con Martínez. Deja para Ismael Cuevas. Va Cuevas. Martínez de vuelta a Cuevas. Va insistiendo Vigarendá. Insiste Cuevas. Ya pierde la pelota ahí. Ojo con esta carga. Ojo con esta salida. Porque corre el jugador de 29. La carga para el jugador Areco. Este es Javier Areco. Profundiza el pase ahí para que pueda tener Benítez. Va Benítez, levanta cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De 29 de junio, señoras y señores. Aparece ahí con golpe de cabeza el centro de Guido Benítez. En el segundo poste, la defensa que no pudo sacar. Y aparece el gol del 29 de junio. Vamos a ver, el que termina empujando es Jorgito. Jorgito Candia, sí señor. Jorgito Candia pone 29 de junio 2, Vigarendá 2. Sí, señor. Y el técnico Juan David Zarza apostaba en esto. Le llamó a Jorge Candia, Jorgito Candia, así como lo llama Blas Antonio. Ingresa para esto buscando ahí arriba. Y la defensa desconocida que no pudo sacar Carlos Saldívar ni tampoco Fernández. Aparece de cabezazo ahí cerrando esa posición. Imposible para el arquero Rodi Villalba. Y aquí empata el 29, entonces el 29 de Barrio San Pedro. Aquí está empatando 2-2 con el Sportivo Vigarendá. Llegó el tanto del empate, señoras y señores. ¿A los cuántos, Vicente Paniagua? ¿A los cuántos el gol del empate? Bueno, ya en instante vamos a confirmar. Señoras y señores, llegó el tanto del empate y aquí continúa el partido. Ortiz juega con Paredes. Vamos a ver qué hace también Vigarendá. Seguramente tratará de ir otra vez en busca del tercer tanto. Corre Luis Aismar. Sale en la marca Benítez, el que metió el centro para el gol del empate. Hubo ya falta allí. El árbitro que da
advertencia al lateral zurdo. Habrá salida para el equipo del 29 de junio. A los 85 de este partido, entonces llegaba entonces la paridad para el empate del partido, Blas Antonio. Perfecto, gracias Vicente. 40 minutos entonces de esta segunda etapa llegó el tanto de la paridad. Derlis Fernández se queda con el Leférico. Sale para Vigarendá, profundiza el pase, a ver para quién. Para Carvajal, este juega en forma corta para Saldívar. Levanta Saldívar buscando a Cuevas. Corre Ismael. Ismael que presiona. Sale muy bien ahí Trinidad. El arquero se queda con ese rebote. Sale Aranda. Aranda con Ferreira. Sale Trinidad, costado izquierdo, lateral izquierdo del conjunto de la representación del 29 de junio. Aquí tiene Benítez. Ahí Rolón ahora, el capitán que cambia otra vez para Benítez. Guido Benítez juega en forma corta ahí para, atención para el 19, esta que abre hacia aquel costado, el tiró, ¡gol! ¡Gol! De 29 de junio, señoras y señores. Sí, señor. De perdedor ahora pasa a ser ganador el conjunto de 29 de junio. Prácticamente jugada calcada, centro, costado derecho. Y una vez más aparece Jorge Candia. Esta vez con la pierna derecha para definir. 29 de junio pasa a ganar el partido. 3-2. Sí, señor. Y te decía, el técnico apostó bien porque aparece siendo una vez más Jorge Candia para poder, qué manera de definir, porque aparece con la número 7 cerrando esa posición, enviando ese centro. Estamos hablando de Alberto Rojas, que ganaba la posición, y aparece casi de chilena prácticamente esa pelota que fue imposible para el arquero Rodi Villalba. Y aquí ya prácticamente a los últimos minutos está ganando ya 3-2 el conjunto del 29 de Barrio San Pedro. Vamos a ver cómo lo asimila Vigarendá este golpe realmente, porque prácticamente en 3 minutos recibió 2 tantos Vicente Paniagua. Sí, señor. Y creo que es un balde de agua fría para el Sportivo Vigarendá, porque primeramente estaba jugando bien y aparece el empate, y después posteriormente ya aparece ya las ventajas que hasta este momento, ojalá que no pueda jugar también en contra de esos dos jugadores también, porque están todos nerviosos reclamando algunas faltas que digamos, pero les cuesta mucho ahora por salir. Adicionó 5 más Vicente Paniagua. Bueno, el cuarto árbitro que adiciona entonces 5 más que se va a tener que jugar en este partido la Santa. Aquí tiene Paredes, 5 minutos le queda. A ver si empata Vigarendá, a ver qué hace el equipo visitante, que seguramente va a salir un poquito más a proponer. Este Poiva, Franco, levanta la pelota buscando a Carvajal. Baja Carvajal, a ver para quién. Para él mismo otra vez. Lucha Carvajal, falta. Va a corresponder tiro libre para Vigarendá, Vicente Paniagua. Sí, señor. Bien por Carvajal, tratando de tener un poco la pelota y conseguir por lo menos algunos minutos, y una falta que le viene bien también. Yo digo que se va a tener que adelantar toda la defensa también para poder buscar el empate. A ver, está Leite, también está Ismael Cuevas. Tiro libre para la representación visitante. Es para Vigarendá, varios hombres ya pisando el área del 29. Vigarendá lo quiere empatar. Señoras y señores, estamos en este minuto de recuperación. Richard Leite frente a la pelota. Richard para cumplir. Va a venir el centro. Va a autorizar el árbitro. Ya lo autoriza. Viene el centro. Arriba la pelota. La defensa que saca. Lucha de igual manera. Ismael Cueva queda para Franco. Atención. Va Vigarendá que insiste. Rolón en la marca y sale. Rolón que profundiza. El arquero que saca para Luisa Ismar. Atención, le presiona. Le roba la pelota. Se repuso otra vez el lateral zurdo. Va Luis. La falta, pero no cobró el árbitro. Entonces tiene la pelota 29. Usa el cuarto. Avanza 29. Ahora sí. Ahora sí. Se cobró. Habrá salida para Vigarendá. Sí, señor. Y primeramente que el árbitro dejó pasar también. Y el asistente 1 que levanta el bailarín y lo cobra. Entonces, no sé si fue posición prohibida
o era falta de Luis Luján Paredes, otro acalambrado del parte del jugador del 29 de Barrio San Pedro, Blas Antonio, que está pidiendo asistencia el árbitro principal. Fernando Rolón, ya con dificultad física. Vamos a ver, le van a retirar en camilla. Hasta lo puede terminar con 10 el equipo de 29 de junio. Con esta acción de Fernando Rolón, gana 3-2 el conjunto de la representación de 29 de junio. Rolón, que está en el piso, ahora sí le van a retirar en camilla para que esto también pueda continuar. 3-2 el compromiso, gana 29 de junio. El compromiso, el ingreso de Jorgito Candia fue clave para esta remontada por parte del equipo local. Sí, señor. Y eso te decía también, bien por el técnico que apostó por él y lo pudo meter entonces para poder conseguir el empate y posteriormente sacar ese chilena prácticamente que amplía la ventaja que está ganando 3-1 mejor dicho, el conjunto del 29 de Barrio San Pedro. Avanza el equipo de Barrio San Pedro con Alexis Benítez. Va Alexis, ya Derlis Fernández termina cometiéndole falta y se va a ganar también la tarjetita verde. ¿Qué color? Sí, señor, la tarjeta amarilla que recibe ahora Fernández, Derlis Fernández, que se fue, que no llegó a la pelota, entonces se fue embistiendo ahí en el tobillo del jugador, que está caído sentido en el piso, y que entonces el árbitro le muestra la tarjeta amarilla para el jugador Derlis Fernández. Bien, amonestado Derlis Fernández, el zaguero central de la representación de Villarendá. Esto ya está por terminar, sí, señores. Y gana 29 de junio. La cuenta es 3-2. Bueno, ahí se le van a retirar los goles. Para Villarendá había convertido los 2 tantos el jugador Richard Leite. El descuento lo hizo Fernando Rolón en la primera etapa, y en la segunda etapa ingresó, en este caso, el jugador Jorge Candia y lo desequilibró. En 2 oportunidades pudo marcar para el empate 2-2, posteriormente el 3-2, otra vez Jorge Candia. Pelota para él, justamente, referencia hacíamos a Jorge Candia, la gran figura del partido. Habrá salida aquí para Villarendá. Ya le queda poco al partido. Está a punto de terminar. Gana 29 de junio. Saca Rodi Villalba, el arquero que levanta el esférico. Con golpe de cabeza responde la defensa. Queda para Ortiz. José Ortiz juega con Saldívar. Carlos Saldívar destapado, aparece costado derecho. Ortiz de vuelta, va. El rebote queda otra vez para el jugador de Villarendá. Sale Paredes. Mira otra vez su reloj. El cronómetro del árbitro. Sale Franco. El zaguero central que empuja. Desvía el defensor. A ver, queda para el 29 de junio para Benítez. Juega con el jugador Javier Areco. Y fue lo último, señores. Termina el partido con este triunfazo por parte del equipo del 29 de junio. El partido terminó 3-2. Sí, señor. Final del partido. Y bien por el jugador Jorge Candia, que fue llamado del técnico Zarza, en este caso, que entró y era letal para el equipo del 29, que primeramente buscó el empate, que lo pudo conseguir, y después en los 1-2 minutos por ahí que pudo ya ampliar para poder ganar ya este partido. 3-2 el resultado final a favor para el conjunto local, que sería el 29 de junio de Barrio San Pedro. 3 para este equipo y 2 para el Deportivo Villarendá, que mejoró mucho en el segundo tiempo, pero después se le escapó algunas jugadas y aparece entonces Jorge Candia para poder convertir los 2 goles y así de esa manera ganar 3-2 el 29 de Barrio San Pedro. Sí, señor, termina el partido. Lo ganó 29 de junio, esta primera pulseada de hoy en 8. El próximo fin de semana el desquite va a ser en el Sport San Nicolás. Y allí 29 de junio, con un empate, va a ser campeón. Le obliga a Villarendá a ganar sí o sí ese partido para poder forzar la tanda de penales, mi querido Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Esta primera final, donde está
ganando, así como decía, la primera pulseada del conjunto del 29 de Barrio San Pedro, pero después se van a tener que ir ahí en el Grupo A, en el distrito de Grupo A, ahí en la cancha de San Nicolás, para la segunda final, que ahí va a estar jugando como local el Deportivo Grandá, que va a tener 90 minutos por lo menos para poder sacar el resultado. Y así como vos decís, si ese resultado es de empate, el campeón de la Precopa va a ser el 29 de junio, o si gana el Deportivo Grandá, vamos a tener que ir a los penales, Blas Antonio. Bien, señoras y señores, Ariel, una ronda también otra vez, va a agradecer a los auspiciantes ya para ir despidiendo esta transmisión de este 3-2 a favor del equipo de Barrio San Pedro. Sí, señor, le agradecemos a Don Leja Comercial, el amigo Ricardo del Descano y familia, a Hugo Chaparro, a Casa Alex, Motores Puestos, el amigo Alcides Mareco, y también a Intermilenio, servicio de internet por toda la zona de Guarentá, a Edgar Salinas y familia, al licenciado Lilian, a la licenciada Lilian Raquel, y también al taller de moto JB de Juan Brites, Antonio Bogado y familia, a Compasa Arentá, a Despensa Lari, que cuenta con bazar, verdulería y carnicería, y también al restaurante Borí, espacio de eventos sociales y familiares también, y estudio contable Pérez Morel, contacto al 0984 381620, y también por último al profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Uruguay. Perfecto, gracias Ariel. Señoras y señores, estamos cerrando esta transmisión, así que ya voy despidiendo a los compañeros. Ha sido un placer trabajar como siempre con ustedes. Nos reencontramos a otra cobertura similar. Vicente Paniagua, desde el Sport San Nicolás, Dios mediante. Sí, señor, muchísimas gracias para vos también, compañero Blas Antonio, Ariel, y a todos los otros compañeros también. Y gracias a la gente también que estuvo pendiente de nosotros, ¿no? También mucha gente, hay que decir también, y agradecimiento para ellos por seguir siempre nuestro trabajo de esta edición deportiva que siempre transmitimos en vivo e en directo de las 3 plataformas. Será hasta el próximo domingo ahí en la cancha San Nicolás, Blas Antonio. Perfecto, ya nos vamos, señoras y señores. Voy despidiendo también a Ariel Acuña. Ariel, cerramos esta transmisión. Sí, señor, fue un gusto realmente. Agradecerle una vez más a toda la gente que estuvo allá en la otra pantalla viendo. Bueno, así terminó el resultado y nos encontramos el próximo domingo. Perfecto, muchas gracias. Será hasta entonces. Estamos en vivo en Pulsa Sport Más. Seguinos en nuestras redes, Facebook, TikTok, YouTube y a través de nuestra aplicación de radio y TV. Participa al WhatsApp 0984 22 53 94. Recibe nuestra señal por todos los medios digitales.